Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast en Protoluna, soy Goran y hoy hablamos de rol. En el anterior post exponía el porqué de la inclusión del rol de mesa en un blog literario, dejando entrever algunas de sus virtudes. Es por ello que antes de sumergirnos en este fantástico mundillo vamos a profundizar en todas esas cosas que nos puede aportar en nuestra vida el jugar al rol de manera asidua. Antes de entrar en materia, sí me gustaría puntualizar que aún hoy en día hay cierto rechazo social a jugar al rol por parte de esa gente que no sabe muy bien de qué va ni qué se hace al jugar, pero que de todo tiene una opinión. El ser humano siente rechazo a lo que no comprende de manera instintiva, y el rol de mesa no ha sido una excepción, siendo históricamente tachado de algo satánico, diabólico y corruptor de las mentes de los menores que lo jugaban. ¿Pero de dónde surge esta concepción? En los años 80 y 90 del pasado siglo hubo un importante movimiento puritanista en Estados Unidos que culminó con un montón de padres y madres conservadores que no tenían, según parece, ni tiempo ni interés en saber o comprender qué era lo que hacían sus hijos en su tiempo libre y acometieron grandes campañas de difamación contra todo aquello que tentaba contra sus superiores valores cristianos. Esto no fue exclusivo del rol, y es que en la música, con el heavy metal y sus derivados a la cabeza, o la emergente industria del videojuego con Mortal Kombat en el centro del huracán, sufrieron la misma persecución culminada en sendos juicios públicos para intentar prohibir todo esto, y que terminaron por imponer los aún vigentes sistemas de calificación por edades para que los padres no tuvieran que molestarse lo más mínimo en saber, como decía, qué hacían sus hijos. Si tenéis la oportunidad de acceder a estos juicios o sus transcripciones, os los recomiendo encarecidamente porque no tienen desperdicio. Volviendo al tema, aunque el rol no llegó a juicio, hay que decir que tampoco se lo ponía difícil a estos opositores. Grupitos de raritos jugando en penumbra, haciendo de hechiceros, magos y brujas, lanzando conjuros e invocando criaturas infernales y demonios alertaría a cualquiera que no supiese de qué iba la cosa. Cada vez que una muerte salpicaba a los titulares y un juego de rol estaba ante las aficiones de alguno de los implicados, este se llevaba las culpas, cosa que por desgracia aún sigue pasando tanto con el rol como con los videojuegos. Por suerte, eso no paró la expansión de los juegos de rol, que sigue creciendo día a día. Además, hay un buen puñado de gente famosa que no solo ha admitido jugar al rol, sino que también lo promueven públicamente, como pueden ser Vin Diesel o Kevin Smith. Breves conceptos básicos. Para aquellos que aún no sepan qué es un juego de rol, este consiste en una serie de partidas enlazadas, cuyo conjunto suele denominarse campaña, en donde cada uno de los jugadores toma el papel de un personaje que va a tener que interpretar y decidir cómo actúa respecto a unas normas o directrices según el juego base. Los hilos de la historia, así como la interpretación y las acciones de todo personaje no jugador, enemigos, vendedores, aldeanos, son manejados por el director de juego, también denominado Dungeon Master o simplemente Master, que también sirve como guía orientando la historia y como juez en caso de conflicto con alguna regla o acción a realizar. Estamos por tanto ante un juego asimétrico, Master-jugadores y sobre todo colaborativo, ya que cada jugador tendrá una serie de habilidades diferenciadas que tendrán que usar en conjunto para resolver los rompecabezas o derrotar a sus enemigos. Y empezamos con los beneficios que nos aportan. Vamos a socializar. Este primer beneficio es quizá el más evidente y no por ello menos importante. El rol nos obliga a socializar, ya que no se puede jugar solo, siendo esta una de las diferencias más notables con los videojuegos RPG clásicos. Además, vamos a socializar cara a cara con un grupo estable de personas con quien vamos a mantener una relación estrecha, cooperando, hablando, debatiendo. Vamos a reír y a disfrutar rodeados de gente haciendo lo mismo que nosotros. Este ambiente cercano en un interés común ha sido el salvavidas de muchas personas introvertidas o con dificultades para socializar y que han encontrado en el rol de mesa un grupo en el que se sienten cómodas e integradas, lo que muchas veces termina trasladándose a la vida diaria. Por supuesto, en los tiempos de pandemia que vivimos, esto es todo un poco más complejo, pero hay grupos que han mantenido las partidas a través de los medios digitales, como pueden ser Discord, o algunos programas específicos que existen para jugar a distancia y que incluyen mapeados y dados virtuales entre sus opciones. Vamos a trabajar en equipo. Como comentaba, esto es un juego colaborativo donde cada personaje va a disponer o tener potenciadas ciertas habilidades, desde detectar y desactivar trampas, a seguir rastros, a disfrazarse, esconderse y muchísimas más. Y esto también se traslada al campo de batalla, y es que aunque se tenga cierta libertad a la hora de configurar nuestro personaje y total libertad sobre cómo utilizarlo, no va a cumplir las mismas funciones un guerrero acorazado con escudo que un poderoso hechicero o un hábil pícaro ladrón. Esto implica que para maximizar las posibilidades del grupo frente a los retos que se presenten, los jugadores han de colaborar con una estrategia conjunta y teniendo que pensar siempre en las acciones que van a realizar los demás. Poniendo el ejemplo de un combate clásico, sería muy factible que ante un enemigo el guerrero lo confrontase abiertamente, mientras el menos resistente hechicero prepara su conjuro desde la distancia, al tiempo que el pícaro intenta flanquear al enemigo para atacarle por la espalda y crear una situación de ventaja. Esto no quiere decir, por otro lado, que en un momento dado de una partida, uno de los jugadores traiciona al resto, y es que, aunque no sea lo más usual, los jugadores no tienen por qué ser buenos ni buscar el bien del prójimo. Puede ser realmente divertido jugar personajes de dudosa moral movidos por sus propios intereses, saliéndose del clásico papel de héroe aventurero.
Vamos a resolver problemas. Una de las cosas que más se desarrolla en los juegos de rol es la resolución de problemas y conflictos. Nos vamos a enfrentar continuamente a retos, enemigos y rompecabezas que van a exigir que pensemos y analicemos cómo afrontarlos y cómo resolverlos de la mejor manera posible, porque salvo casos concretos no hay una sola manera de hacer las cosas. De esta manera cada acción va a tener una serie de consecuencias que como jugadores tendremos que afrontar y de las que vamos a aprender para las siguientes ocasiones. Poniendo un ejemplo, ante la perspectiva de entrar en unas cavernas repletas de trasgos, podemos gritar para que salgan y enfrentarnos en una épica y peligrosa batalla a campo abierto rodeados de enemigos. Podemos intentar entrar y pasar sin ser vistos mediante el sigilo y la ocultación, o buscar combatir en una zona interior estrecha y de fácil control, preparando trampas de antemano. Cada decisión tendrá unas consecuencias diferentes y eso tendremos que analizarlo, valorarlo y actuar en consecuencia. Vamos a aprender táctica y estrategia, un poco relacionado con lo anterior y sobre todo en el ejemplo expuesto, la táctica y la estrategia unidas al conocimiento del juego son fundamentales. Se van a desarrollar cuanto más juguemos y mejores resultados obtendremos en el juego cuanto mejor las apliquemos. Quiero hacer un inciso porque táctica y estrategia son dos conceptos parecidos y que a menudo se usan como sinónimos a mi ver erróneamente. Para mí se denomina estrategia la serie de decisiones teóricas tomadas previas a un combate, escoger el terreno, a qué hora nos vamos a enfrentar a ese enemigo, qué tipo de formación vamos a utilizar o qué tipo de movimientos vamos a tener ensayados. Y la táctica es la toma de decisiones en caliente sobre el campo de batalla, adaptando tu estrategia a los movimientos del enemigo. Se puede ser un gran estratega y un pésimo táctico y viceversa. Vamos a crear, imaginar y fantasear. Nuestra creatividad y nuestra imaginación se van a poner a trabajar apoyadas en un mundo fantástico. Vamos a tener que imaginar y crear nuestro personaje, darle una personalidad, un pasado. Vamos a imaginar todo lo que se va narrando y todo lo que ocurre sobre la mesa. Y esta es una de las partes más divertidas del juego, y si el máster hace un buen trabajo, las horas se pasan volando, os lo aseguro. Vamos a leer y vamos a hablar. Para poder jugar vamos a leer un montón, desde las reglas hasta historias del escenario de campaña, y lo mejor de todo es que no es algo que vaya a ser obligado, sino que a medida que vayamos entrando en el juego vamos a querer saber más. A veces incluso nos podemos encontrar con que falta historia, y nuestra imaginación se va ella sola rellenando huecos. Por supuesto vamos a hablar, para obtener información, para obtener pistas, para dar un discurso inspirador o simplemente para ganar tiempo contra un enemigo. Hablar es una parte fundamental del desarrollo del juego y, aunque al principio puede que nos cueste un poco por no estar habituados, terminaremos por disfrutarlo. Y entre leer, hablar y escuchar vamos a ampliar nuestro vocabulario, nuestras expresiones. Vamos a realizar cálculos al vuelo, tanto matemáticos como espaciales. La mayor parte de los juegos se apoyan en tiradas de dados, a los que podemos aplicar bonificadores y penalizadores para luego enfrentarlos a una tirada del adversario o a un valor de dificultad, o simplemente adicionarlo a un valor anterior, como puede ser el caso de los puntos de golpe. A nivel espacial, cuando nos ponemos sobre el tablero, vamos a tener una capacidad de movimiento expresada en casillas, nuestras armas tendrán un alcance y nuestros conjuros tendrán efectos sobre áreas concretas, bien en círculos, conos o líneas, y según cómo ajustemos esos espacios podremos maximizar sus efectos, desde darle a más rivales a no darle a un aliado. Por supuesto, hay algunos juegos que no utilizan tablero ni casillas, ¿vale? Porque esto se puede suplir con narrativa, aunque el juego estándar, el más extendido, suele ser el de tablero. Y por último, y ya acabando, vamos a salir de nuestra zona de confort. Una de las cosas que es habitual hacer es crear un personaje diametralmente opuesto a nosotros, obligándonos a interpretar en un terreno al que no estamos acostumbrados, algo estupendo para avanzar a nivel interno. No es fácil, pero sí muy gratificante. Y con esto me despido, porque la verdad es que este podcast se me ha quedado bastante extenso. Seguro que me dejo algo, pero la idea era dar unas pinceladas de las muchísimas cosas buenas que nos puede aportar el rol en nuestra vida. Y con esto me despido. Recordad que tenéis a vuestra disposición en nuestra página web protoluna.com todos estos contenidos en formato texto, y que podéis seguirnos en las principales aplicaciones de podcast: Spreaker, iBooks, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Un saludo, nos vemos en los próximos capítulos.